Dios los bendiga, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a su canal Doctrina Primitiva, el canal donde defendemos la verdad apostólica con fundamento bíblico. Hoy, reputando nuevamente los ataques hacia 1 Timoteo 3:16 por parte del señor Elkin Grueso. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar viendo cómo el señor Elkin Grueso continúa atacando 1 Timoteo 3:16 con sus interpretaciones alegóricas. Lo primero que a él se le ocurra, lo primero que a él se le venga a la mente, él lo va diciendo como si fuera doctrina. Entonces, aquí vamos a ver cómo el Señor ahora, después de que ya lo refutamos de muchas maneras, ahora trata de decir que el antecedente de Jos está en el verso 13 de 1 Timoteo 3:16 y lo vamos a refutar. Los universitarios me decían, Elkin, pero usted no está dando los nombres de los manuscritos. Me decía Gerson, entonces Gerson, aquí te los voy a dejar grabados, ¿verdad? La Vulgata de Jerónimo colocó el antecedente, mírelo, acá arriba está en el verso 13. ¿Cómo dice Elkin? ¿Cómo dice? En el verso 13 dice Cristo Jesús, en latín, ¿verdad? Que es el antecedente de este quién, ya que ellos quieren echar hacia atrás, buscando acá la piedad fue manifestada en carne, no se puede, ahora les muestro por qué no se puede, buscando por acá un antecedente, si fue el misterio, ya vimos que fue el misterio, y ese misterio es Cristo. Pero como aquí no dice Cristo, es decir, el nombre está oculto, pues yendo más hacia atrás, sabemos que no fue el Padre de Cristo, el Dios viviente, no fue el Padre de... Mire cómo el señor Elkin está pasando al sujeto que está de antecedente a Jos. Y eso no lo puede hacer, porque no hay conexión sintáctica para el verso 13, ni tampoco hay conexión temática. En el verso 13 está en dativo, lo que significa que allí pues está hablando de un tema que es acerca de los diáconos y los requisitos para los diáconos, y él entonces se va hasta allá, hasta el verso 13, donde no hay una conexión sintáctica. Acaba de pasar un sujeto que es el Dios viviente, y ese sujeto, si hay antecedentes, debe ser ese sujeto, que está en genitivo, y está en género masculino, no neutro, como lo estaba, el que él estaba nombrando el misterio, ahí misterio está neutro, no es el antecedente de Jos. Y el sujeto que encuentra ahí sí está en género masculino y está en número singular. Si hay un sujeto que es el antecedente de Jos, es ese que acaba de pasar el Dios viviente, pero dice que no, porque es el Padre. O sea, él entiende que el Dios viviente está ahí porque él distingue. Cuando él ve Dios ahí, él distingue si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo, porque tiene tres dioses. Él no puede distinguir un solo Dios. No es que la pluralidad y saca un montón de argumentos fuera de base. Y encuentra al Dios viviente y dice, no, porque este es el Padre, y luego se va, no, porque este es el Espíritu Santo, hasta llegar al verso 13 y dice que ese es el antecedente porque él piensa que el antecedente es el que él quiera. Él no entiende nada de gramática, nada. Él piensa que la gramática va de acuerdo a sus caprichos, y eso no es así. Cristo, ni fue el Espíritu Santo, sino el Hijo, es el que vino en carne. Por ahí vamos. Gloria a Dios. Entonces esto lo dice que la Vulgata Latina del siglo IV del año 383. Eso es lo que dice el Señor. Mire como el verso 12, ya vemos ahí en la Vulgata Latina, aquí, no sé si me salga el cursor, donde dice diaconi sin unios. Está hablando de los diáconos. Y esa oración termina en el verso 13. Ahí termina. Ese tema termina en el verso 13. En el verso 14 empieza otro tema, que ya es cuando el apóstol Pablo le dice que eso que le había escrito, todo lo de los diáconos, el tema de los ancianos, obispos, todo eso que él escribió en la carta, en el capítulo, hasta ahí, eso lo había escrito porque tenía la esperanza de ir pronto a verlo. Luego es cuando le dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y que pues eso le escribía para que supiera cómo conducirse en la casa de Dios. Esto lo evaluar de la verdad. Y luego le dice que
grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y todo lo que le dice en 1 Timoteo 3:16. Pero eso lo vamos a demostrar de una manera mucho mejor. Y este es un interlineal que dice, ¿quién? ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne? Gloria a Dios. Entonces no fue el, ojo, lo puedo decir. Él está buscando entonces lo que diga quién, porque él sigue obstinado por la lectura Jos, la cual ya César Vidal le refutó de sus manuscritos y él bueno, ellos lo refutan totalmente y le dicen que la lectura correcta es Teos. Tanto Trevor como Vidal lo refutan, que la lectura quién, el cual es una lectura incorrecta porque no hay antecedente. Él no lo entiende. Entonces se va a buscarse un antecedente y encuentra a un sujeto que es el Dios viviente. Dice, no, 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 este no porque este es el Padre. Él piensa que es a capricho de él y que su dogma lo puede introducir aquí. Y eso no es así. No fue el Padre de Jesucristo. No fue el que envió a Jesucristo el que se encarnó, sino su Hijo llamado Jesús el Cristo. Entonces, cuando alguien le diga, mire, el Padre de Jesucristo, el Dios y Padre es el que se... Es que él sigue introduciendo cosas. La lectura dice Teos, Dios fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿acaso hay otro Dios aparte de ese Dios que fue manifestado en carne? ¿Hay otro Dios que no fue manifestado en carne? La lectura dice Dios, la lectura no dice el Padre, la lectura no dice el Hijo, la lectura no dice el Espíritu Santo, la lectura no dice nada de eso, dice Dios, Teos, fue manifestado en carne. Entonces la pregunta es, aparte de ese Dios que fue manifestado en carne, ¿hay otro Dios que no fue manifestado en carne o otros dos Dios que no fueron manifestados en carne? Esa es la pregunta, mi amigo. se encarnó está dejando a Jesucristo, ¿verdad? Está negando la encarnación de Jesucristo cayendo en espíritu del Anticristo. Usted está negando la encarnación de Dios. Está negando la deidad del que se encarnó. La está negando. Porque usted trata con de muchas maneras de hacerle decir al texto otra cosa. Buscarle otro antecedente, colocarle otra cosa que no dice. Todo eso lo va a tratar de hacer. ¿Por qué? Porque va a presentar que Jesucristo no se encarnó, como vimos en el debate, en el capítulo 9. Vimos un debate donde ellos dijeron, no, él que no fue Jesucristo, fue el Padre el que se encarnó. Entonces ponen al revés, ¿verdad? Que el Hijo no se encarnó, sino su Padre. Entonces esto es un error muy común de la doctrina de el anticristo, como dice. Él dice que tuvo un debate, el todo el que se le aparece ahí, entonces le da su estatus, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir mirando donde el señor Elkin Grueso, porque hay otra parte en el minuto 35:2. Vamos a poner desde por ahí desde el 34. Él empieza su locura antes de negar esto. Entonces, desde el minuto 34. Cristo, el que el Padre lo manifestó. Alguien lo manifestó. Entonces vamos a leer. En este documento de la página 30. Dice, como indicado en el capítulo 5 arriba, el empleo de la palabra Jos, que, quien, dice, el cual, en esta oración es una imposibilidad gramática. Es decir, él dice, no, eso es imposible porque queda raro. Él dice que porque queda raro. No, esa es una imposibilidad gramatical, porque no tiene antecedente. Entonces, él trata como de conciliar eso porque él viene diciendo otra cosa. Ya él viene, el que ingreso viene diciendo otra cosa y aquí entonces, mire como ya cae, va cayendo donde él le dice que como ya indicó en el capítulo 5 arriba, el empleo de la palabra host, que quien o el cual, como se lo quiera traducir,
en esta oración, o sea, en 1 Timoteo 3:16, es una imposibilidad gramatical, dado que no hay ningún antecedente en la oración. ¿Se acuerda que ayer vimos? Queda rara. Pero él dijo, no es que quedó mal traducido, sino que no es Y entonces ya el King James empieza a insertar lo que, como para acomodar. Mire cómo es tan mentiroso. Perdona que le digan y que utilice la palabra, pero es que es muy mentiroso. Aquí el escritor está diciendo es que es una imposibilidad gramatical. Y ya él empieza a meterle, a introducirle cosas, ¿sí? Siempre es así, cuando hablan de la universidad o en contra de la universidad. Entonces que los universitarios dicen y todo lo que se le ocurre le va injertando falacias de muñecos de pan. Y aquí entonces empieza a ser una falacia. Pero mira cómo se va a ir estrellando. un error, sino que así queda. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Se acuerdan? Entonces miren lo que él le acaba de decir acá. Dicen, Eso no es lo que dijo allá, ya simplemente trajo la lectura, dijo según los que apoyan a la lectura, entonces trajo el manuscrito y dijo lo que según ellos decían, entonces ella dice, no, aquí ya dijo que no he dicho que es correcta la lectura, y entonces está injertando, cuando le están diciendo que ya lo indicó en el capítulo 5, que es una imposibilidad gramatical, porque Trevor llega muy neutral, colocando todo sobre la mesa y ya entonces dando forma a todo lo que dijo, pero él siempre ha estado en contra de la lectura host. dado que no hay ningún antecedente, ¿sí ve? Es decir, no hay un nombre allí en este. Él no dijo no hay un nombre, él dijo no hay un antecedente. Y mire lo que va a decir Creo. Y ya empieza a meterle qué nombre, entonces ya empieza a buscar que un nombre, entonces para que diga Cristo eso, porque es lo que él quiere meterle aquí. El King James está engañando a su audiencia, entonces necesita ir acomodando la lectura porque ya se metió en la grande con este teólogo, al que él llamó erudito desde un principio. Ya está metido en la grande. El King James está metido en la grande, entonces trata de escapar. Ese himno, porque él por lo menos dice que no es un himno, él sí dice, no, eso no parece un himno, pero yo ya le expliqué por qué la gramática griega lo presenta con un himno. Y entonces ya se dio cuenta que él le dice, no, eso no es un himno, pero si es un himno, Trevor dice eso es irrelevante. Trevor lo que va es a demostrar qué es lo que dice. Dice Teos o dice Jos, no más. él dice, no hay un nombre, no hay un antecedente de Dijo, no hay un antecedente, es lo que está diciendo. O sea, un sujeto es lo que está buscando. que alguien se manifestó en carne. En la oración a la cual el supuesto pronombre relativo pudiera hacer referencia. Mire cómo Trevor llama a Jos, que es el pronombre relativo, lo llama el supuesto pronombre relativo, o sea, eso que supuestamente va ahí. Es una imposibilidad gramatical y por eso cuando él habla acerca del pronombre relativo, el supuesto pronombre relativo pudiera hacer referencia. Miren, el propio erudito diciendo eso, que no hay, pero ya les mostré que en el verso 13, como Vean, los eruditos le dicen que no hay un antecedente. Dice, vean los eruditos diciendo eso cuando yo ya lo demostré, claro, ya lo había dicho antes, había dicho que había un antecedente, pero aquí le están diciendo que no hay un antecedente. Dice, vean los eruditos diciendo eso cuando yo ya lo demostré que en el verso 13 mostré al principio del video, yendo hacia atrás se va a encontrar el nombre, Cristo Jesús. Pero sigamos adelante, dice. en el verso 13 él había dicho que había un antecedente, entonces aquí se vean los eruditos diciendo eso, que no hay un antecedente cuando yo ya lo demostré, o sea, él se pone por encima de los eruditos y dice, yo ya lo demostré, en el verso 13 hay un antecedente, pero los eruditos le están diciendo que no lo hay, que no lo hay. Y él, en medio de su mentira, en medio de su engaño, porque tienen un montón de gente engañada y gente que no, de esa gente que no lee, sino que otro le lee. De hecho, todos aquellos traductores de la Biblia que sostienen que la palabra griega sea hos, que, quién o cuál, y no teos, no la traducen correctamente. ¿Qué dice aquí entonces? Que todas esas Biblias que usted ha traído, que usted trae, que digan, como lo hizo al principio, que digan quién, el cual, el que, hos, no está traducido correctamente. Dice, todas esas que digan host, ¿sí? Y ya lo pasa al español, que, quién, el cual.
y no teos, o sea, Dios, mismo lo coloqué entre paréntesis, Dios, o sea que la lectura para el correcta es Dios, no la traducen correctamente, o sea, no la Como traducen como el el cual. cual. ¿Por qué? Porque como el cual ahí es terrible, entonces lo traducen como él, la mayoría la traduce como él, y pues cometen ahí otro error que es Jos no significa él, significa, es un pronombre relativo, significa el cual, quién, quién, porque saben que no hay un antecedente, entonces no les sirve tampoco la traducción ni siquiera de Jos. Es que una cosa es decir el cual y una cosa es decir quién. Y mire cómo este señor, entonces ya empieza a engañar otra vez a su audiencia. No, es porque una cosa es decir quién y otra cosa es decir el cual. No, mi amigo, no le están diciendo eso. Mire que ya se lo digo. Todos los que traducen que, quién, el cual, ¿sí? Y ahí entonces Trevor toma una de las palabras que ya mencionó, que ahí mencionó quién, y usted lo devuelve, ahí mencionó quién, sino que aquí ya dice, y no lo traducen como el cual, sino que lo traducen es él. Entonces ya, chica la pantalla para que no leamos. Y entonces coloca que no, que claro, debieron haber puesto quién, ¿Quién? Porque el cual ya para ellos suena todavía más raro. que Porque porque suena todavía más raro. No, es que lo que él está diciendo es que no lo traducen ni como qué, ni como quién, ni como el cual, sino que lo traducen como él. O sea, no lo traducen como ese pronombre relativo que vemos ahí, Jos. No traducen Jos correctamente, sino que le colocan él. De todas maneras, engañando a la gente. él aquí la traduce como quién y digo, esto es lo que está correcto. Se debería, pero él dice, queda rara, ¿no? Eso Se debería, pero ellos dicen que queda rara. O sea, que ellos supuestamente dicen que debería traducirse quién, pero que queda rara. No, lo que dicen es que no es correcto. Que la lectura correcta es Teos. eso no se ve un error. La Biblia lo tradujo azul, pero suena Que eso no sea un error, que la Biblia lo tradujo así, pero le están diciendo que es un error. Que lo correcto es Teos, Dios. rara. Ahora, poner el cual suena peor. Es lo que él está aquí, pues, prácticamente diciendo. Sino que sustituyen por una palabra diferente. Él fue manifestado en carne, ya que el cual no es posible aquí en español tampoco. O sea, porque Jos no es posible en el griego, menos el cual en español, entonces le colocan una palabra diferente. Están adulterando la escritura, porque le colocan una palabra diferente a la que dicen. No colocan ni teos ni tampoco Jos, sino que traducen o colocan una palabra diferente. Y le dice, ya que aquí en español tampoco. O sea que él dice que han puesto, dice que él fue manifestado en carne. Y él dice aquí, oye, pero ¿por qué pusieron algo, una palabra todavía diferente? Y es que él, ya que el cual no es posible en español aquí tampoco. Entonces, por eso él decidió ponerle Dios, para refutar a los dinámicos, a los... Que él decidió colocarle teos para refutar a los dinámicos, a los unitarios, a los testigos de Jehová. Eso es falso. No es por eso. Es porque él está haciendo un análisis morfosintáctico, como se lo he dicho muchas veces, y llega a la conclusión que la lectura correcta es teos, que lo que el apóstol Pablo escribió no fue Jos, fue teos. Pablo no hizo dos cartas, Pablo hizo una sola y colocó teos, es lo que está diciendo aquí Trevo. Pero usted engaña o está engañando a su audiencia, diciendo mentiras. Vamos al minuto 58, 39, al 57, quieren tener su locura antes, entonces por algo llega ya. 57, a 56. Recordemos que están en 58, 39 cuando él dice. No sé por qué metí esta diapositiva. Sigamos acá. Acerca de César Vidal, a ver qué dice él. Dice, otros manuscritos del Nuevo Testamento, dice, numerosos otros manuscritos, dice César Vidal. Vamos a ver, dice, numerosos otros manuscritos de la antigüedad tienen Jos. Mire que, No sé por qué metí esta diapositiva. no, mire, Sigamos acá. Acerca de César Vidal, a ver qué dice él. Dice, otros manuscritos del Nuevo Testamento, dice, numerosos otros manuscritos, dice César Vidal.
Vamos a ver, dice, numerosos otros manuscritos de la antigüedad tienen Jos, mientras que otros tienen Jo. El King Grayson, pues aquí nos demuestra que no sabe de griego. Aquí está la Z, bueno, la teta, como lo quieran llamar, la cual pues ahí significa teos, ¿no? Es la nómina sacra y es lo que está diciendo César Vidal. En su Nuevo Testamento griego interlineal, César Vidal dice, la nu sostiene Dios, por cuál las razones de esta sustitución, por más que se haya extendido las numerosas traducciones, carecen de solidez de entrada. Entonces él dice que esto carece de solidez, colocar teos, es lo que según él dice, pero él... No, lo que dice, eso es mentira. Lo que dice César Vidal, que es la cita de Trevor, lo que está en cuadrito es la cita de Trevor, lo que arriba dice que el King Grayson lee como Jos y luego como Jo, es primero dice Teos y luego dice que no dice Jos, o sea, primero dice que dice Teos, la mayoría de los manuscritos, y no Jos, eso es lo que está diciendo Trevor, y luego entonces cita a César Vidal, y entonces dice que supuestamente, según, mira lo que dice, vamos a verlo otra vez, aquí, vamos a ver, dice, numerosos otros manuscritos de la antigüedad tienen... esto es Teos, y él dice que Jos, ahí es Teos, es la nómina sacra, no tiene la línea arriba, pero sí tiene la línea en el medio, y significa Teos. Tienen Jos, mientras que otros tienen Jo. Ahí cambia la palabra y le quita la S, ahí hay una sigma, y él leerse como Jos, él dice Ho, como para que lo veamos diferente. Está engañando. Él sabe lo que dice, pero está engañando. En su Nuevo Testamento griego interlineal, César Vidal dice, la nu sostiene Dios, Sustituye Dios. por cuál las razones de esta sustitución, por más que se haya extendido las numerosas traducciones, carecen de solidez de entrada. Entonces él dice que esto carece de solidez, colocar teos, es lo que se... Lo que dice que carece de solidez es colocar Hos. Pero dice que la nu, o sea, hablando de las sociedades bíblicas y ese Nuevo Testamento, sustituye Dios por el cual, pero que eso carece de solidez. Porque César Vidal, sabemos que lo que está argumentando aquí, él colocó Dios, o sea, Teos, tradujo Teos del texto mayoritario porque su interlineal, la base griega del interlineal de César Vidal es el texto mayoritario, la cual contiene en su lectura Teos, Dios. Eso no lo colocó César Vidal porque sí, sino porque su base es ese texto. Y aquí dice que carece de solidez, que la sustitución de Teos, o sea, Dios, por el cual. Y nuestro amigo trata de engañar a la gente. Según él dice, pero ellos saben que Jo se traduce como quién. Ellos lo traducen como quién, pero ellos prefieren poner... Pero ellos saben que Jos se traduce como quién. Pero es que ellos no pusieron Jos allí. Ellos tomaron, o Vidal tomó el texto mayoritario y la lectura allí es Teos. Y lo traduce Dios, porque así se traduce. Teos es Dios. Entonces nuestro amigo ya trata de engañar. Pero ellos quieren poner, no, es que eso no es un capricho. Es el texto mayoritario. poner teos para referirse que Cristo es Dios, para no caer en negar la deidad de Jesús. Que para no caer, negar la deidad de Jesús. No, ellos lo que dicen es, el apóstol Pablo escribió Teos, entonces nosotros tenemos que traducir Dios. Sencillo. Entonces acá están las versiones, Grupo Nelson 2011, 1 Timoteo 3:16, la edición de Nestlet Alan, del griego, Trevor Allen, ¿verdad? Trevor Allen, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Vamos a revisar algo de César Vidal. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a revisar acá. Gloria al Señor. Bueno. Atención, aquí prestemos mucha atención. Vamos a revisar algo aquí interesante, gloria a Dios. Aleluya, vamos a... Atención a lo que el Kim va a decir acá, que es el propósito de este video, que entendamos ahora la estrategia del Congreso, cómo trata de escapar de que no hay antecedente.
Pero miremos que él no trae la lectura Jos, sino trae la lectura que dice Dios. Ahora nos va a buscar un antecedente para Dios, y eso es falso, porque Dios si no necesita antecedente, porque es un sustantivo. El que necesita antecedente es Jos, que es el pronombre relativo. Entonces él va a tratar de engañar a la audiencia, porque está escapando, no tiene antecedente. Él dijo que era un himno, bueno, muchas cosas, y no tiene antecedente, está tratando de escapar. Vamos a ver. Aquí dice Primera de Timoteo 3 del 13 al 16. Entonces, Trajo la lectura desde el 13 al 16, pero miremos que ahí termina el tema del diaconado. Lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de los requisitos para los diáconos que tenía que elegir Timoteo, cómo eran pues los requisitos para esos diáconos. Él ya había hablado de los obispos, de los ancianos, ahora tiene que hablar de los diáconos y ese tema termina en el verso 13. Por eso ese no es el antecedente y él pasa por encima de un sujeto que hay antes en el tema del misterio de la piedad. Entonces vamos a mirar. el texto aquí dice Jos, en el más antiguo. Listo, los que prefieren poner Dios manifestado en carne, hay que ponerle un nombre, antecedente. Que la piedad no, dicen ellos. Que el misterio tampoco. Que aquí Dios viviente, que el Padre tampoco. Que en la casa de Dios, que no, así sea el Espíritu Santo, no, no, un título no. Entonces miren, ellos se vienen así. Miren a la pantalla. Se vienen así. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Eso es un misterio. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Cuando de repente en el verso 13, frum, Sí, y dice ellos, él no dice yo digo, porque es él el que lo dice. Ellos dicen no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, cuando de repente pum, y dice ellos, pero ellos quiénes, amigo. Eso es un invento suyo, usted lo ha traído acá, es un invento suyo, porque eso no es lo que ellos dicen. Además, usted le está buscando antecedente a Dios, que es un sustantivo. Debió haberle buscado antecedente a Jos, que es el pronombre relativo. Por eso ellos dicen, la lectura no puede ser o no es correcta porque no hay un antecedente. ¿Cómo va a decir el cual si no sabe a quién se está refiriendo? Y no es el del verso 13 porque ese es un tema muy diferente a lo que están hablando aquí en el verso 16, que era el requisito para los diáconos. Aquí ya no se está hablando de diáconos, aquí está hablando del misterio de la piedad. Y Dios ya ahí ya nos está diciendo quién es el sujeto. Dios, sencillo, sí es sencillo. Ahora, usted pasa por encima del sujeto, si es host, y usted lo va a buscar atrás, pasa por encima del Dios viviente, que está en masculino, el mismo género ya si vamos a ver el griego en host, es el género de host ahí en masculino y está en singular. Aquí también está en singular y está en masculino, aunque ahí el host está en nominativo, pero es aceptado ese genitivo que hay ahí en el Dios viviente, dice la iglesia del Dios viviente, ese genitivo se acepta porque el escritor aquí también acepta en la misma temática, en Colosenses 1:15, al Hijo amado, que está también en genitivo masculino singular, allí en Colosenses 1:15. Ahí ese host le da ese sujeto, porque no encuentra, es el sujeto que hay anterior a ese host, es el Hijo amado. Aquí, en host, el sujeto anterior es el Dios viviente y se lo busca como un nombre propio. Pero eso es porque usted no ha leído bien el libro. El libro le habla del hombre y le da le da a usted muchas referencias, muchos ejemplos para que usted entienda que es un sujeto lo que hay que encontrar ahí. Y ahí se encuentra el sujeto que es el Dios viviente. Igualito que en Colosenses 1:15, donde hay sujeto en genitivo masculino singular. Pero se lo busca aquí donde hay un tema muy diferente. Sintácticamente tampoco es porque esa oración termina exactamente en el verso 13, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 13. Pero usted quiere copiar de Colosenses, pero en Colosenses la oración empieza desde el verso 12. Algo otro lo colocan en el verso 8.
Desde ahí empieza. Entonces, acá el tema termina exactamente en el verso 13, o sea, no hay conexión sintáctica. Y eso es lo que usted no ha entendido. Aparece el antecedente con nombre propio. Entonces, Cristo Jesús, ¿Acaso usted no vio el ejemplo de Trevor? Trevor dio un ejemplo acerca del hombre. Colocó el hombre y luego en esa frase colocó el cual. ¿Acaso el hombre es un nombre propio? Él colocó uno de los ejemplos de Trevor para encontrar el, el antecedente fue precisamente el hombre, que es un sustantivo ahí. Lo encontró ahí. Y luego cuando decía quién, por qué, bueno, ahí está en el libro, pero esto aquí cambia totalmente lo que está diciendo Trevor. Ahorita dice que toca buscar es un nombre propio. Eso es falso. Tiene que buscar un sustantivo, tiene que buscar como antecedente al sujeto. Y el sujeto lo encontramos. Si lo va a buscar atrás, en el Dios viviente. O sea, usted no tiene escapatoria. Aunque ya le dijeron que Jos no tiene antecedente. Por eso la lectura no es correcta. Porque sintácticamente ahí, Jos no encaja, no va, no es incorrecto. No es correcto. Ya se lo ha dicho de miles de maneras en 42 páginas. Trevor se lo ha dicho. Pero usted no lo comprende. Se lo dijo César Vidal. Carece de sustento. No es correcto. No es así. No hay antecedente. Lo está buscando incluso sin conexión sintáctica, sin conexión temática. este de acá, nadie, pero nadie, absolutamente nadie, no he conocido a ninguno que niegue que este es el Hijo de Dios. Y si este es el Hijo de Dios, el Hijo fue manifestado en carne, porque nadie me... La lectura dice, Dios fue manifestado en carne. O es Jos o es Teos. Pero se ha tratado por todos los medios de negar que Dios fue manifestado en carne, porque sabe que ahí tiene un problema grande. ¿Cuál Dios fue manifestado en carne? ¿Acaso hay otro Dios que no fue manifestado en carne? Sencillo, eso es irrefutable. me va a negar que este Cristo es el Hijo. Entonces este Hijo fue manifestado en carne, ¿verdad? Es más, no hay ninguna versión, pero yo... Escuchen bien, él dice, no hay ninguna versión, pero yo. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer el señor King Grueso. Aquí dice Dios, o es Teos o es Os, o es pronombre relativo o es un sustantivo. Pero vamos a ver qué va a hacer el señor King Grueso, porque dice, no hay ninguna versión, pero yo, o sea, el King Grueso va a crear una nueva versión. pondría directamente aquí Hijo, porque el Hijo fue manifestado en carne. O sea, yo le agregaría. Él quiere ganarse Apocalipsis 22, 18, 19, que dice que nadie le puede colocar una J ni una tilde, porque si no, él va a traer sobre esa persona, ya saben qué, por agregarle lo que la Biblia no dice. Claro, ¿por qué Elkin? Sí, porque es Sí, Cristo. imagínense. ¿Por qué Elkin? Porque la Biblia dice que Jesús es el Hijo. ¿Y por qué Elkin? Porque dice... Estas son la mejor manera de conocer una persona mentirosa y una persona engañadora, porque hay personas que lo hacen por ignorancia. Ese señor no lo hace por ignorancia, él sabe lo que está diciendo. Ya se lo he demostrado, él sabe lo que está diciendo. Él sabe cuál es la lectura teos y dónde está. Él sabe que es el texto receptor de un principio. Y fue cuando trató de decir que César Vidal defendía el texto sinaítico y bueno, él sabe dónde está todo eso. Pero aquí ha traído para engañar a la gente. Toda esta estratagema es para engañar a la gente. Y hay gente que se deja engañar. La lectura correcta es Teos. Sí, el apóstol Pablo no escribió ambas cosas, escribió una de ellas. Y lo que aquí Trevor trata de hacer es, bueno, ¿qué fue lo que escribió el apóstol Pablo? ¿Escribió Teos o escribió Jos? Y se da cuenta, después de su trabajo, que fue Teos.
fue Dios lo que el apóstol Pablo escribió, le dijo a Timoteo, eso es un misterio muy grande, que Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que le expresa a Timoteo, o sea, Pablo lo ve como algo grande, Dios, el Dios de los israelitas, el Dios del apóstol Pablo, el único Dios que ellos conocían en su contexto, eso era algo maravillosamente grande, era un misterio. Dios fue manifestado en carne, estuvo aquí caminando por Jerusalén. Dios fue manifestado en carne, es grandísimo ese misterio. Por eso César Vidal dice, pues yo no le veo nada de misterioso ni nada de grande, porque es grande ese misterio de que él haya sido manifestado en carne o que un hombre, porque eso lo pueden traducir de muchas maneras. No, lo que le pasó a Pablo fue muy claro, muy concreto, muy inspirado por Dios, por lo cual Dios fue manifestado en carne. Y esa inspiración no se puede alterar, no se puede alterar. Pero el King Dios dice, no, yo coloco esto. ¿Por qué? Porque quiero. Por esto, por esto. No, porque Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Eso no tiene nada que ver. Usted no le puede agregar a la escritura, ni quitar. Bueno, entonces, para terminar de refutar al señor Elkin Grueso, vamos a analizar si sintácticamente el antecedente que él está buscando corresponde. Vemos que no, por eso no hay antecedente. Aquí podemos ver que no. Aquí realizamos entonces una búsqueda sintáctica y podemos ver que en el verso 13 esa oración está en otro contexto, ni sintáctica ni temáticamente tiene un antecedente para Jos en el verso 16. Miramos que entonces luego hay otra oración completa. Aquí vemos que acá inicia y acá termina. Ahora vemos el verso 15, lo mismo. Así que si hubiera un antecedente, tal vez temáticamente, encontramos que el primer sujeto viene siendo el Dios viviente, el cual el Señor, el King Grueso, ya nos dijo que este Teu Sontos, el Dios viviente, es el Padre. Así que eso sería si él busca el antecedente, en el, si busca el antecedente ahí, no puede saltar este que está en masculino singular, igual que Jos en su lectura. Acá vemos a Jos en este análisis que estamos haciendo aquí y podemos ver que Jos entonces pues no tendría un antecedente y esto gramaticalmente no es posible. Muchos quieren decir que sí, que vea que hay Jos supuestamente sí encajaría, pero no encaja porque es ilógico, ni en el español, ni en el inglés, ni en el griego. Es imposible. Bueno, el señor Elkin entonces piensa relacionar Colosenses 1:13. Dice, si en el verso 13 de Colosenses hay un antecedente, entonces yo puedo hacerlo aquí, pero no, señor Elkin, no puede hacerlo. Le voy a explicar por qué. Como usted puede ver aquí, 13, 14, 15, todo esto, mire, de donde empieza la oración. Si vamos a analizar sintácticamente esta oración, podemos observar desde donde comienza. Todo esto es la estructura de esta oración, como lo puede observar. Así que desde aquí podemos ver, vamos a seleccionar, podemos ver acá entonces que arranca desde este verso 9 y viene hasta, pasamos ya al 15, el 16, hasta el verso 16. Como el antecedente o el Jos aquí, Jos lo encontramos en el verso 15. Acá está.
encontramos que en el verso 14 no está el sujeto. Y aquí en el verso 13 está el sujeto. Pertenece a la misma oración. Por eso el antecedente sí está aquí. Pero en 1 Timoteo no. Porque el señor Elkin Grueso ha tratado de engañar a su audiencia diciéndoles eso. Ahora, en Filipenses 2. Filipenses 2, aquí en el verso 1 encontramos una oración, la primera oración del capítulo 2, y vemos que va hasta el verso 4. En el verso 5 encontramos el inicio de una oración que va hasta el verso 7, y podemos ver que aquí Jos en el verso 6 tiene su antecedente aquí, dentro de la misma oración, Cristo, Jesús, Jos, aquí está, pronombre relativo, y aquí está su antecedente. Por eso el Señor es un grueso. Entonces, esa estrategia que utiliza tratando de engañar a la gente, no la podemos dejar pasar y tenemos que refutarle esto. Creo que aquí entonces ya terminamos de refutar al Señor Elkin Grueso. Con esto, ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Que el Señor los fortalezca, los guíe y les conceda sabiduría en cada paso. Nos reencontramos pronto, si Dios quiere. Que su gracia y su favor los acompañe siempre. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y hasta una próxima oportunidad.